Continuamos con nuestra clase número uno y vamos a seguir con son los números primos. Los números primos son números enteros y positivos, lo primero que hay que tener en cuenta. Y que solamente, o sea, exactamente tienen dos divisores enteros positivos. ¿Ya? El caso de que tuviera tres o más enteros positivos que dividen el número, diríamos de manera exacta, obviamente, lo vamos a llamar números compuestos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener dos tipos de números. Los números primos son aquellos números enteros positivos, los cuales tienen dos divisores enteros positivos. Exactamente dos. Y aquellos números enteros positivos que tienen tres o más divisores enteros positivos, lo vamos a llamar compuestos. Para, para ejercitar esto y para entender esta idea, vamos a poner todos los números del uno al 9 y lo vamos a clasificar en números primos o compuestos. El uno es un caso especial, lo vamos a analizar al final. Entonces, ¿qué números enteros positivos dividen al 2? Lo divide el uno, lo divide el 2. Como tiene exactamente dos números enteros positivos que lo dividen, es primo. Primo. El 3 lo divide el uno y el 3, por lo tanto, primo. Vamos a poner P nomás, primo. El 4 lo divide el uno, el 2 y el 4. Entonces no es primo, tiene tres números enteros positivos que lo divide, entonces es compuesto. Vamos a simbolizar con C. El 5 lo divide el uno y el 5, por lo tanto es primo. Tiene dos números enteros positivos que lo divide. El 6 lo divide el uno, el 2, el 3 y el 6, compuesto. El 7, el uno y el 7, primo. El 8 divide el uno, 2, 4, 8, compuesto. El 9 lo divide el uno, el 3 y el 9, entonces compuesto. Y el uno, el único número entero positivo que lo divide es el uno. Entonces no cumple con ninguna de las características de primo, porque si fuera primo, tendría dos números enteros consecutivos, o sea, perdón, dos números enteros que lo divide, y este tiene solo uno, y tampoco es compuesto, porque compuesto es tres o más. Entonces, esto, súper importante mencionarlo, no es primo ni compuesto el uno. Ni compuesto. ¿Ya? Entonces, ahí está del uno al 9 clasificado en primo o compuesto, y el uno que es un caso especial que no es primo ni compuesto. ¿Ya? Cosa importante también para que hay que mencionar acá es lo siguiente. El 2 es el único número par que es primo. ¿Ya? Entonces, si no, tenemos que buscar números primos. El único número par es el 2 y todos los otros pares están descartados, no van a ser primos. ¿Ya? Estoy hablando de números positivos. ¿Ya? Para que hay que tener eso en mente. Entonces, sigamos entendiendo esto. Esto lo vamos a ver enseguida, pero antes de eso vamos a realizar el ejercicio que está acá. Entonces acá puedes parar la grabación y tratar de hacerlo por tu cuenta, pero yo lo voy a hacer también y si tú quieres lo haces solo o lo sigue acá conmigo. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un conjunto de números primos? ¿Cuál de esos son números primos? Entonces, veamos los números. El 2 es primo, el 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, 12 falla. El 12 es un número par y sabemos que el único primo que es par es 2, entonces no puede ser 12. Entonces, opción A descartada. Veamos la B. 5, 7, 11, 19, 21. El 21 falla, porque el 21 lo divide el uno, el 3, el 7 y el 21. Entonces, compuesto, falló. 2, 3, 13, 17, 19. Este tiene pinta de puros primos. Vamos a ver este. Aquí el que falla es el 33. Quizás falle más, pero este se puede ir por uno, por 3, por 11 y por 33. Entonces, este es compuesto. Entonces, el único que tiene solamente números primos es la C. ¿Ya? Eso. Vamos a lo que estábamos viendo anteriormente. Dice,
todo número entero distinto de uno puede expresarse como producto de números primos. Entonces ahí tenemos varios ejemplos. Entonces, la idea es que cualquier número, pensemos los positivos, entero positivo, salvo el uno, se puede escribir como multiplicación de números primos. Esto tiene un nombre, se llama descomposición prima, y vamos a ver ejemplos de esto. Los ejemplos lo vamos a ver acá. Yo voy a hacer de acá dos de estos ejemplos, pero y los otros dos quedan de tarea. Y también te puedes unir al link, ahí seguramente hay más ejercicios de esto. En este link te dirige al canal de YouTube y seguramente hay ejemplos o otra forma de explicar estos números, ¿ya? Entonces, yo lo voy a hacer con un ejemplo, con un número más fácil. Y el ejemplo que yo voy a utilizar va a ser el número... A ver, ¿qué número puede funcionar bien acá? Mm, Vamos a ver el número 300. Veamos el número 300. ¿Cómo funciona? Ya. Entonces la idea es lo siguiente. El 300, tengo que buscar dos números que multipliquen 300. Podría ser 10 por 30. El 10 y el 30, ambos son números compuestos. Eso significa que tengo que seguir. El procedimiento que yo estoy haciendo se llama descomposición prima. Y la idea del 300 es dejarlo como multiplicación de números primos, ¿ya? El 10, que es un número compuesto, lo puedes componer como 5 por 2. Y estos números son primos, entonces ya estoy, en esta parte estoy listo con cuanto al número primo. Acá, el 30 lo compongo como 3 por 10. El 3 primo, estamos ok. Pero el 2 es compuesto, entonces, o sea, el 10, perdón, es compuesto, tengo que seguir con él. 5 por 2. Y ahora solamente tengo números primos. Entonces, el 300 lo puedes componer. ¿Cuál es el número más chico que me aparece? Es el 2. Y me aparece dos veces. Por lo tanto, el 2 lo elevo a 2. Por. Después me aparece el 3 y me aparece una vez. Acá yo puedo poner 3 o 3 elevado a 1. Voy a poner solamente 3 elevado a 1 para simbolizar que aparece una vez. Pero si pongo el 3 solamente, nosotros entendemos que es lo mismo que estuviera elevado a 1. Y el 5 aparece dos veces. Y esta es la descomposición prima del número 300, ¿ya? Y acá podemos hacerlo con estos ejemplos que están acá. Yo lo voy a hacer con el 72 y el 110 y el 12 y 600 queda de tarea. Entonces el 72 podría ser así. 72, 9 por 8. El 9 es 3 por 3. Acuérdense que el 9 es compuesto, entonces tengo que seguir, y el 8 también es compuesto, tengo que seguir. El 3 y el 3 son primos. El 8 es 2 por 4. ¿Sí? Entonces el 2 es compuesto. Y el 4 es, perdón, el 2 es primo. Y el 4 que es compuesto, lo descompongo como 2 por 2. Y estos son compuestos. Perdón, primos, lo dije de nuevo mal. Ya, vamos a hacer de nuevo esa parte. Quedó medio mal explicado. A ver, ahora sí. El 72 lo descompongo como 9 por 8. Ya. El 9 es un número compuesto. El 2 es otro número compuesto. Entonces tengo que seguir descomponiéndolo. 3 por 3. El 3 es un número primo. Y este 3 también. Estoy listo con esa parte. Acá el 8 es 2 por 4. El 2 es un número primo. Lo dejo ahí, estoy ok. El 4 es compuesto, tengo que seguir con él. 2 y 2, y el 2 es un número primo. Entonces, ¿cuántas veces apareció el 2? Apareció 3 veces. 2 elevado a 3 por... ¿Y el 3 cuántas veces apareció? 2 veces. Y esa sería la descomposición prima del 72. Hagámoslo con el 110. Vamos con lápiz verde para diferenciarlo. 11 por 10. El 10 compuesto, estamos ok. Y el 10 es 2 por 5. Repito, tenemos 110, lo descompongo en 11 por 10. El 10 es un número primo, entonces estoy listo con ese. Pero el 10 es un número compuesto. Y como es un número compuesto,
lo tengo que volver a descomponer en 2 por 5, que el 2 y el 5 son números primos. ¿Ya? Entonces queda 2, doble a 1, pero no voy a escribir el 1, por 5 por 11. ¿Ya? Y ahí está la descomposición. Entonces, descomponemos, nos van a quedar números compuestos, y si nos queda uno primo, con eso estamos listos, estamos ok. Pero si nos queda uno compuesto, tenemos que volver a descomponer. ¿Sí? Entonces, de tarea sería hacer esa, de tarea ese, y si aún no queda claro, acá en el link de descomposición prima, va a dirigir a un video donde está explicado también. ¿Sí? Eso en cuanto a la descomposición prima. Ahora vamos a ver dos conceptos que son importantes, el de mínimo común múltiplo y el de máximo común divisor. Bien. El mínimo común múltiplo, como lo dice el nombre, vamos a tener dos o más números y vamos a sacar los múltiplos de ambos, a ver, tenemos varios números, o dos o más, pensemos en dos por un momento, tenemos dos números y sacamos los múltiplos, pensemos en números positivos, los múltiplos del primer número y los múltiplos del segundo número. El primer número que tengan en común, ese sería el mínimo común múltiplo. Entonces lo eh, voy a hacer un ejemplo. Entonces saquemos primero nos vamos a enfocar en el mínimo común múltiplo. Entonces saquemos el mínimo común múltiplo entre el número, a ver, podría ser 9 y 12. Entonces hay tres formas de hacer esto. Una forma es hacerlo mental, que uno lo que hace en su cabeza es así. Es la primera forma. 9, ¿cuáles son los múltiplos de 9? Uno dice ya, 9 positivo, 18, 27, 36, 45, etcétera. Y los múltiplos de 12 serían 12, 24, 36, 48, etcétera. Y uno dice ya, a ver, ¿cuál fue el primer múltiplo que hay en común? Y es 36. Yo sería el mínimo común múltiplo. En los múltiplos positivos de ambos números, el primero que tienen en común. Eso, eso uno está acostumbrado a hacerlo un poco mental. El tema es que a veces mental puede ser un poquito más complejo. Si hay números más difíciles, o sea, ¿qué quiero decir? Esto lo puedo hacer mental y no es tan difícil, pero si los números fueran mucho más complicados que 9 y 12, quizás sea un poco difícil. Entonces, cuando es un poco más difícil, hay dos métodos para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, el segundo método es como hacer una tablita. ¿Ya? Y eso muchas veces cuando uno es chico, cuando va en la básica, enseñan a hacer esto. Entonces yo lo voy a hacer con otro número. Entonces imaginémonos, mínimo múltiplo, voy a buscar números que no sean tan fáciles. Entonces pensemos en 12 y 45. Entonces, hacer esto que está acá pareciera un poco difícil porque los múltiplos de 45 ya es más complicado, aunque igual se podría hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Como está medio complicado, uno puede hacer una tablita. 12, 45. Ya. Y ¿cómo uno lo hace? Tenemos que estos números dejarlo en uno. ¿Y cómo lo vamos a dejar en uno? Vamos a buscar números primos que dividan por lo menos a uno de ellos. Ojalá si divida a los dos, mejor, pero si divide a uno de ellos, está bien. Un número primo que divida al 12 y al 45, entonces puedo usar el 2, el 3, puedo usar varios, pero tiene que ser primo. Lo único que... Puedo usar el 3 porque el 3 me divide a los dos, entonces lo achico más rápido a los dos. 12 dividido en 3, 4. 45 dividido en 3, 15. ¿Ya? Sigo. Tengo que dejar estos números, hay que dejarlo en uno al final. Esa es nuestra meta. Un número primo que divida al 4 o al 15 o a ambos. Entonces, creo que a ambos no hay, pero voy a buscar un número que divida al 15 nomás, que es el 5. Número primo, acuérdense. El 4 no puede dividirse. El 5 lo divide al 4, entonces se baja. Pero el 15 sí puede ser dividido por 5, queda 3. Ya. Tengo que dejar esto en uno. Entonces, el número primo que dividía o al 4 o al 3. Voy a elegir el 2. Si 4 lo divido en 2, queda 2. El 3 no puede ser dividido por 2, lo bajo. Tengo que dividir al 2 y al 3, o a cada uno por separado. Elijo el 2.
el 2 al dividirlo por 2 queda 1, estoy ok con ese. Y el 3 no puede ser dividido por 2, lo hago. Solamente me tengo que fijar acá qué número divide el 3, el propio 3, me queda 1. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar acá hacia arriba. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 5 es 60. Y 60 por 3 es 180. Entonces sería el mínimo común múltiplo. ¿Ya? El mínimo común múltiplo entre 12 y 45 es 180. ¿Ya? El tercer método es el método que se usa a través de la descomposición prima. No lo vamos a hacer porque es un poco más lento, pero acá está el link y ahí sale los tres métodos detallados, incluido el tercer método que es hacer el mínimo común múltiplo usando descomposición prima. En el link que está ahí en la guía, uno puede entrar a ese link y puede ver los tres métodos, incluido el que no vamos a ver, porque en general uno lo hace con el método uno, el método 2, o sea, lo hace mental, poniendo todos los múltiplos en la cabeza o escrito quizá y pillar el que funciona, o en el caso que sea más complicado la tabla. El mínimo con múltiplo usando descomposición prima es un poco más rebuscado y para cierto tipo de ejercicio que ya se aleja un poco de M1, se podría realizar. Igual tú lo puedes ver acá en el link. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el máximo común divisor. Ya. Entonces, el máximo común divisor, como lo dice la palabra, tenemos pensemos dos números, pero se puede extender a más. Dos números y sacamos los divisores de ambos números. Tomamos el que tienen en común, el más grande que tienen en común. Entonces, esto también hay tres formas de hacerlo. Vamos a hacerlo primero de una forma un poco mental. Entonces vamos a sacar el mínimo común, perdón, máximo común divisor entre, veamos números, podría ser entre 24 y 18. Lo vamos a hacer de la forma como a mano, por decirlo así, como más artesanal. 24, pongamos todos los divisores 24. 1, 2, 3, 4, 6, todo. Divisores positivos. Me faltó el 8. Uy, 8, 12, 24. Creo que no me falta ninguno. 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nos podemos fijar que hay un montón de divisores que tienen en común. El 1, el 2, el 3, etcétera. Pero a nosotros nos interesa el más grande. Y aquí el más grande creo que es 6. Entonces el máximo común divisor entre 24 y 18 es 6. ¿Ya? Eso uno lo puede hacer escribiéndolo o mental. Cuando los números son chicos no hay mayor dificultad. Y también hay una tabla para hacer esto. Y la idea de la tabla es muy parecida a la anterior, la del mínimo común múltiplo. Sin embargo, hay una diferencia. Entonces, veamos ejemplos de un número quizá un poco más complicado. Y la idea es hacerlo con la tabla. Entonces, vamos a hacer 36, 54. Ya, ponemos la tabla. También vamos a usar números primos. Pero la gran diferencia es que acá tenemos que buscar números primos, pero que obligatoriamente dividan a los dos. En el momento que no encontremos números primos que dividen a los dos números, ahí paramos y ahí tenemos nuestro mínimo común múltiplo. Perdón, máximo común divisor. ¿Ya? Entonces, en la otra podía dividir a los dos o a cada uno por separado. En cambio, acá estamos obligados a que divida a los dos. Entonces, nos preguntamos, un número primo que dividía tanto al 36 y al 54. ¿Podría ser 2? Quedaría este en 18 y este quedaría en 27. Número primo que divida al 18 y al 27, el 3, te quedaría en 6 y te quedaría en 9. Número primo que divida tanto al 6 como al 9, el propio 3, quedaría en 2 y te quedaría en 3. Y ahora no hay ningún número primo que divida al 2 y al 3. Entonces paramos, estamos listos. Ahí paramos y hacemos lo mismo que antes. 3 por 3, 9 y 9 por 2, 18. ¿Ya? Entonces, las dos tablas, tanto la del mínimo común múltiplo como la del máximo común divisor, tienen una estructura similar, pero
hay diferencias. En la del mínimo común múltiplo, nuestra misión es que queden los números en uno, ¿ya? Y tenemos que buscar números primos que dividan a los dos o a cada uno por separado. En cambio acá es diferente. Tenemos que buscar números primos que dividan a los dos para el máximo común divisor. Y paramos cuando ya no hay números primos que dividan a los dos. Entonces son parecidas, pero hay dos diferencias importantes por lo menos. Y el tercer método se hace con descomposición prima, que no lo vamos a hacer de descomposición prima. Pero en el link que está acá, de tres métodos para encontrar el máximo común divisor, puedes verlo si quieres entrar a ese detalle, pero también es como más rebuscado y se aleja un poco de B1. Pero si quieres igual aprenderlo, ahí estaría el método. ¿Ya? Acá preguntan por mínimo común múltiplo entre números, máximo común divisor, etcétera. Vamos a hacer los ejemplos que parezcan más complejos. Entonces vamos a hacer, este se ve bien difícil. ¿Y cuál podría ser más difícil? Los divisores no se ve ninguno tan difícil, pero voy a hacer esto. ¿Ya? Por supuesto, uno los podría hacer mentales, pero eso lo puede hacer mental y eso tenemos que poner los múltiplos, los divisores según corresponda. Pero practiquemos la tabla. Entonces, para que practiquemos el tema de la tabla, hagamos el C, máximo común divisor entre 36 y 30, y 60, perdón. Tablita, 36, 60. Entonces, como es divisor, tiene que dividir a los dos. Entonces, número primo que dividan a los dos, por supuesto que acá el 2. Sería 18, sería 30. Por supuesto el 3. Sería 9 y sería 10. ¿Cierto? Estoy bien. No, me equivoqué. Este es 6. Ahí sí. Ya. Números primos que vienen a los 2, el 2. Este sería 3 y este sería 5. Y ahora ya no hay números primos que dividan a los 2. Entonces sería, estamos listos. 2 por 3, 6 y 6 por 2 es 12. Entonces este es 12. ¿Ya? Listo, máximo común divisor. Y ahora vamos con este. Este mínimo con múltiplos sería bien complicado porque los múltiplos de 120 y los múltiplos de 26 está como difícil y es donde se tocan. Entonces parece que es un número bien grande. Entonces vamos con eso. Entonces vamos con el mínimo común múltiplo entre 120 y 26. Siempre lo digo como al revés, pero ahora lo dije bien. Mínimo común múltiplo, de hecho por eso escribo con minúscula, de mínimo. ¿Ya? 120 y 26. Tiene que ser números primos que dividan a los dos, ojalá, o a cada uno por separado. Entonces, el primero que se me ocurra es 2. 63. Ya. 13. 13 es un número primo. El 60 no puede ser dividido por 13, se deja ahí. Y el 13 sí puede ser dividido por 13, ya uno. Listo con eso. Entonces, ahora me preocupa el 60 nomás. Por supuesto, acá que funcione 5. O sea, funciona varios, pero 5 me lo va a hacer, me lo va a bajar más rápido. 12. El 12 lo puedo dividir por 3, por ejemplo. Va a quedar acá 4. El 4 lo puedo ir por 2, queda 2. El 2 lo puedo ir por 2, queda 1. Y ahora hago la multiplicación. 2 por 2 es 4, 12, 60. Wow, está difícil de saber. 6 por 13 es 78 y con un 0 este es 780. Y ese con ese 1560, si es que no me equivoqué. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un caso que está bien difícil hacerlo a mano, es como súper difícil así moviendo los múltiplos, pero con la tablita no resuelve el problema. ¿Ya? Eso básicamente es esto que está acá. Entonces la tarea, por supuesto, son de tarea para que los puedan realizar. La respuesta está más abajo de la guía, así que eso lo pueden hacer ustedes. Hacerlo yo sería muy repetitivo, entonces no es la idea. Acá hay dos problemas. Voy a hacer uno yo y el otro lo pueden hacer ustedes de tarea. Este va a bajar de tarea. Sí. 9. Carlos debe tomar cada 3 horas para el dolor de cabeza, cotas para el dolor de cabeza cada 3 horas. Entonces, Carlos debe tomar 3 horas, cada 3 horas, gotas para el dolor de cabeza. Cada 6 horas, un remedio para el malestar estomacal. Y cada 4 horas, un antibiótico. Ya, entonces vamos a escribir eso. Entonces, cada 3 horas, tiene que tomar las gotas.
Cada 6 horas tiene que tomar el remedio y cada 4 horas el antibiótico. Carlos va a empezar a las 14 horas. Se toman los tres remedios juntos. ¿A qué hora volverá a tomar los tres remedios juntos? ¿Ya? Entonces, acá se toman los tres remedios juntos, tres juntos. ¿Y qué va a pasar? Esto es como para entender el problema. Van a pasar, por ejemplo, 3 horas más, o sea, van a ser las 17 horas. Y acá, como pasaron 3 horas, se va a tomar las gotas. Pero el remedio todavía no se lo toma, tampoco el antibiótico, ¿ya? Entonces, a las 17 horas no nos sirve, porque necesitamos un instante de tiempo donde se tomen las tres gotas. ¿Ya? Entonces, acá, por supuesto que uno lo podría hacer a mano, hacemos el recuento de todo eso, pero eso nos va a demorar bastante. Entonces, la idea es darse cuenta que las gotas van a ir cada 3 horas, o sea, las gotas después de las 14 horas, las gotas, por ejemplo, van a ir en 3 horas más, después a la hora 6 porque se va repitiendo cada múltiplo de 3, 9, 12, 15, etcétera. Esas son las gotas, pero también está el remedio. Entonces el remedio va a ir a las 6 horas más, a las 12 horas más, a las 18, a las 24, etcétera. Y después estaría el antibiótico. El antibiótico va a ser después de las 14 horas, 4 horas más, en 8, en 12, en 16, etcétera. Y lo que nosotros queremos es una hora en común en que los tres calcen. Entonces, lo importante es pensarlo y asociarlo con algunos de los conceptos que nosotros estamos estudiando. Entonces, después de un buen rato, podríamos convencernos que acá lo que nos están pidiendo, en qué momento estos numeritos calzan, cada cuántas horas estos numeritos calzan. Entonces, si nos fijamos acá, fíjense que lo hacemos a mano. En 3 horas más no, porque en 3 horas más están solo las gotas, pero no hay remedio ni antibiótico. En 6 horas más se va a tomar la gota y el remedio, pero el antibiótico no se lo tomó. Entonces, si nos damos cuenta que en 12 horas más se toma el primer instante donde se toma el remedio, las gotas acá, el remedio y el antibiótico. Entonces, lo que nos están pidiendo es básicamente el mínimo común múltiplo. Entonces, el problema es simplemente darse cuenta que nos están pidiendo el mínimo común múltiplo y cómo nos damos cuenta del problema, bueno, primero analizándolo y viendo básicamente que como las gotas, por ejemplo, es cada 3 horas, 3, 6, 9 y 12, el remedio es cada 6, 6, 12, 18, etcétera, el antibiótico cada 4, 8, 12, etcétera, en algún momento se tienen que topar. Y eso es básicamente la definición de un mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces, este ejercicio parece difícil, pero si nos damos cuenta que nos están pidiendo el mínimo común múltiplo, ya es solamente cosa de calcular. Lo voy a calcular con la tabla, solamente para ejercitar este tema. 3, 6 y 4. Número primo, 3, me queda 1, está listo. 2, 4. Divido por 2, 1, está listo. 2, divido por 2 de nuevo, queda 1. 4, 12. Entonces, el mínimo común múltiplo es 12. Entonces ahora hay que responder la pregunta de acuerdo al contexto. ¿A qué hora volverá a tomar los tres remedios? Este 12 no es la respuesta. Dice, lo que significa ese 12 es que a las 14 horas se tomó el remedio. Entonces, a partir de esas 14 horas, en 12 horas más, se vuelve a tomar los tres remedios juntos. O sea, estamos a las 14 horas y hay que sumarle 12 horas más. Que sería, voy a hacer algo medio raro, lo sumo y queda las 26 horas, ¿ya? Pero uno no mide, no hay 26 horas como uno mide la hora, sino que después de 24 horas, eh, 24 horas sería como un día más y 2 horas más, ¿ya? Entonces, ¿a qué hora volverá a tomarse el remedio? Entonces, en 26 horas más, ¿cierto? O sea, a las 26 horas, pero las 26 horas son las 2 AM, ¿cierto? ¿Ya? Lo dije mal, creo. Lo voy a repetir por si acaso, por si no quedó claro.
Estamos a las 14 horas y en 12 horas más se va a tomar los tres medicamentos juntos, ¿ya? Entonces, a las 14, si a las 14 horas le sumamos las 12 horas, estamos como a las 26 horas, bueno, entre comillas, pero ya sabemos que las 24 horas son las 0 horas, por decirlo así, y tienen que pasar 2 horas más. Entonces, a las 2 esto era PM, ¿cierto? Entonces está a las 2 AM, ¿ya? Y si no la vamos contando, decimos ya, 14 horas, tenemos que sumarle 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahí van 10, y son las 24 horas, son las 0 horas. La una, las 2, ¿ya? Eso. El problema 10 es bastante parecido al 9 y es la misma idea, ¿ya? Tarea también. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es el orden de las operaciones. El orden de las operaciones acá, lo importante es saber la jerarquización, en qué operación se primero. Primero están los paréntesis, sí, eso lo sabemos de siempre. Las potencias o raíces, ahí faltó agregar raíces, también lo vamos a agregar. Después multiplicación y división de izquierda a derecha, suma y resta de izquierda a derecha. Acá solamente una observación en el punto 3. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con lo de izquierda a derecha? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 6 dividido 2 por 3, tenemos una división y tenemos una multiplicación. Entonces, la pregunta básicamente es qué hacemos primero. Y si bien la división y la multiplicación están en el rango 3, en el tercer orden de jerarquización, o sea, valen lo mismo, por decirlo así, la división está más a la izquierda, entonces esto es lo que primero se hace. Entonces sería 3 y después por 3 quedarían 9. Este es el típico como trivia que sale en como desafío que sale en internet, que si lo hacen de una forma sale un resultado y de la otra forma sale otro. Entonces, la forma correcta de hacerlo es esta, ¿ya? Solamente para que se den cuenta, imaginemos que lo vamos a hacer mal, lo vamos a hacer mal y a alguien se le ocurre hacer primero la multiplicación, nos quedaría 6, 6 dividido 6, 1. ¿Ya? Eso está malo, por supuesto, porque aquí hicieron la multiplicación que está más a la derecha que la división, entonces la prioridad la tiene la división porque está más a la izquierda, ¿ya? Entonces eso está malo, lo borro, y esto es lo correcto, ¿ya? Y básicamente usando esa regla es Eh, con eso sale todo bien, ¿ya? Acá eh, es fácil equivocarse en este tema porque ponen en general ejemplos donde uno eh, tiende a hacer mal el orden de las operaciones, ¿ya? Pero si uno esto lo tiene súper claro, esto no van a fallar, ¿ya? Entonces vamos a ver qué ejemplos podemos hacer acá. Vamos a hacer uno de los 6 ejemplos que están acá. Ya. Voy a hacer el E. Ya, por ejemplo. L. Entonces acá, si nos fijamos acá, lo primero que tiene prioridad es la potencia, ¿cierto? Está en el orden 2 esta potencia. Entonces yo lo voy a hacer muy lento. 3 elevado a 2 es 9 por 2, lo otro lo bajo. Más 10 por potencia, prioridad también, 49. Aquí la tentación es hacer eso primero, pero eso está malo porque viene una división antes. Entonces acá primero, 1 por 2 más, y acá como ya hice puedo seguir con esto. 490. 2 más 4,90 es igual a 4,92. Y es solamente respetar el orden de las operaciones y no debería haber inconvenientes si uno siempre es minucioso con el tema de seguir el mismo orden. Entonces, de tarea, deberían hacer todos estos y eso también. Vamos a ir con un ejercicio de la PAES, la última PAES, de M1, y típico ejercicio donde desarrollan
desarrollan un ejercicio y uno tiene que ver en qué parte se equivocaron, si es que se equivocaron. Hay un ejercicio acá con fracciones, etcétera. Y el paso uno dice, se resuelven las operaciones de los paréntesis internos. Ya, los paréntesis internos son este que está acá y este que está acá. Entonces vamos a ver si lo resolvieron bien. 4 por 3 menos 6. Entonces, como ustedes ya saben, la multiplicación tiene prioridad antes que la resta. Entonces, este pedacito debería quedar 12 menos 6, 6. Y este pedacito debería quedar... Ojo acá, la tentación es hacer la resta acá, pero eso está malo. La multiplicación tiene prioridad antes que la resta. Sería 12 menos 2 por 4, 8, y esto da 4. Ya, veamos si lo hicieron bien. 4 quintos. Aquí debería dar 6, acá está el error. Y hay un error. Y acá también hay un error. Entonces, el error está en que voy a escribir lo que hicieron ellos está malo, pero lo voy a escribir qué es lo que hacen ellos. Ellos, en el paréntesis interno, en vez de hacer la multiplicación, que es lo que corresponde, hacen este error. Hacen esto primero. 3 menos 6 es menos 3. Y 4 por menos 3 es menos 12. Por eso aparece ese menos 12 ahí. Y eso está erróneo, por supuesto. Ahí está el paso 2, el paso 1, el erróneo, ¿cierto? Y en el otro lado hacen la misma idea, entiendo. Primero hacen 12 menos 2, que es 10, por 4 y eso es 40. Y ahí aparece el 40, pero eso está malo, ¿ya? Entonces, el paso uno está el error, porque no aplican correctamente el orden de las operaciones, ¿ya? Lo correcto era 4 por 3 12, menos 6 6. Entonces acá, en vez de un menos 12, lo correcto era un 6. Lo voy a poner ahí. De igual forma, acá primero la multiplicación, 12 menos 8 12 menos 8 es 4 y acá iría un 4. Eso sería lo correcto. Por lo tanto, el paso uno tiene un error. Y nos preguntan dónde está el error, ¿cierto? Sí, en el paso uno.